Bueno, quiero compartir este mensaje con ustedes. Es un mensaje muy sencillo, pero me ha tocado fuertemente mi corazón. Y quiero que veamos esta historia. Se les va a hacer un poquito raro el título, pero así es. ¿Lo pueden poner? ¿Pueden poner? Dios entre milagros y varazos. Ahorita bueno, ¿por qué? Porque ese título está medio extraño, ¿no? Pero vamos a ver esta historia y quiero que vean conmigo el capítulo número 16 del libro de los Hechos. Y qué tremendas enseñanzas podemos sacar para nuestras vidas. Pero quiero que leamos el capítulo rapidito, lo vamos a leer rapidito, son 40 versículos, pero vamos a ir muy rápido. Quiero que lo vean conmigo esta historia. Ahí está, aquí está para que lo podamos ver juntos. Dice, está hablando de Pablo y Silas que estaban viajando en el tercer viaje misionero, ¿verdad? Y mira qué interesante. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, pongan mucha atención en toda la historia, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Eso se refiere al capítulo 15, el primer concilio que hubo en Jerusalén, cuando los apóstoles se pusieron de acuerdo en cómo deberían vivir los gentiles. Les recuerdo que los gentiles somos todos los que no somos judíos, ¿ok? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, pongan atención aquí, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Interesante. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido al cafecito. No dice allí, ¿verdad? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, lean conmigo esa parte, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Mira, hasta el demonio andaba predicando ahí el evangelio. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles, ordenaron ¿qué? Azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Wow, qué historia tremenda, ¿verdad? Por eso el mensaje se llama Dios entre milagros y varazos, porque si se dan cuenta, sucedieron un montón de milagros aquí. El Señor tocó la vida de Lidia, toda su familia. La muchacha fue liberada, el carcelero y toda su familia se convirtieron. O sea, Dios estaba haciendo cosas tremendas ahí, pero también hubo varazos, situaciones. Ahora quiero que veamos rapidito el mapa, este mapa, si me pueden ayudar a ponerlo. Más o menos este es el viaje, el recorrido que hizo Pablo. Si lo pueden ver, está medio borrosito esto, pero de acá salieron, de Antioquía salieron de este lado y empezaron a hacer todo el recorrido. Todo ese es el área de Turquía y Grecia más o menos, y estuvieron subieron hasta Filipos. Allá arriba está Filipos, ahí es donde llegaron. Pues muy interesante. Ahí ven, hay muchas ciudades donde están los tesalonicenses, allá arriba está Corinto, muchas de las ciudades donde Pablo predicó el evangelio, pero allá arriba está Filipos. Y esta es la historia de aquí, en Filipos. Y muy interesante, hermanos, podemos ver que ellos tenían una idea, un propósito. Yo voy a ir para allá y vamos, pero dice que el Espíritu Santo les prohibió. No van a predicar ahí. ¿Cómo? Si debemos anunciar el evangelio de todo lado. No van a predicar ahí. Y luego iban para otro lado. No, tampoco aquí. Parece que había una urgencia para que llegaran a Filipos, ¿verdad? Parece que había una necesidad muy grande de que llegaran a predicar el evangelio ahí en Macedonia. Y se le aparece este hombre en visión, el macedonio, y le dijo: ven y ayúdanos. Entonces ahí, esto es lo que Dios quiere, vamos para allá. Llegaron al lugar, y como estamos viendo en la historia, estuvieron unos días ahí y se van ellos al río, y estaban todas estas mujeres ahí, entre ellas Lidia. Y Dios empieza a operar el milagro en el corazón de Lidia. Dios abre el corazón de esta mujer, escucha el mensaje, recibe salvación Lidia y toda su familia. Wow, qué lindo, ¿verdad? Porque dices, bueno, Dios nos está guiando aquí, estamos viendo el fruto de la dirección de Dios. ¿Cuántos dan gracias al Señor cuando el Señor nos guía? Pero yo quiero hablar algunas cosas importantes aquí, hermanos. Pero déjenme aclarar una cosa, porque dice que Lidia, cuando recibió al Señor con toda la familia, dice que los recibió en su casa. No, dice, a ver, déjenme leer. Dice,
¿Dónde está? Lidia les dijo cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Nos obligó a quedarnos. Qué impresionante. Nosotros haciendo la obra del Señor, yendo a predicar a Monclova durante 7 años, hermanos, pasamos cosas así. 2 veces casi morimos por comida. Fuimos a comer con unos hermanos que nos habían invitado y no sabíamos, pero llegamos después de visitar ahí, fuimos a visitar a otros hermanos y también nos estaban esperando con comida. ¿Algunos son de Monclova? Aquí hay algunos. ¿Ustedes saben cómo comen en Monclova, hermanos? Son buenísimas las comidas. Casi no comen tortillas de maíz, puras tortillas de harina. Bueno, no entremos en ese tema tan delicado. Pero el asunto es que tuvimos que comer 2 veces, hermanos. Pero así como dice aquí, casi nos obligaron. Y la gente te prepara con tanto amor la comida y te lo ponen ahí y te están viendo. No te obligan literalmente, pero con la mirada te están viendo. O sea, casi morimos ese día de tanto que tuvimos que comer. O sea, ¿han oído ustedes la frase engordar por amor? Ahí se cumplió, ¿verdad? Si ellos han sufrido, el hermano Alejandro, la hermana Pati, por el evangelio fuertemente, hermanos. Pero algo así pasó aquí. Entonces llegan a la casa de Lidia, pero algo muy interesante. La primera lección, le voy a dar 5 lecciones importantes rapidito aquí. Número 1, aprende a buscar la dirección de Dios para tu vida. Es muy importante que aprendamos a buscar la dirección de Dios en cada paso de nuestra vida. ¿Qué tan importante es la elección de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Verdad? Poner a Dios en nuestras decisiones, tomar en cuenta la voluntad de Dios. Dice la Escritura en Santiago, dice, unos van a decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tengo estos planes, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere. Toma a Dios en cuenta en tus decisiones. Más bien, pídele al Señor que te diga cuál es su voluntad sobre tus decisiones. Amén. Yo creo que esto es algo fundamental. No sé si se acuerdan algunos antes de que existiera el Google Maps, hermanos. Antes de que existiera el Google Maps o el Waze, que nos guían ahora por la mejor ruta. Dependíamos de la guía Roji, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de la guía Roji? Levanten la mano. ¿Cuántos dan gracias a Dios que no te estrellaste porque ibas con el mapa abierto en el carro tapándole los ojos al conductor? Y tu esposa era la guía Roji, ¿verdad que sí? Qué pleitos en los carros, ¿verdad? Por eso, no, por aquí, no te dije que dieras vuelta. Ahí con el mapa todo trazado, ¿se acuerdan? No, nomás algunos que somos de otra generación entendemos eso, ¿verdad? Los jóvenes ni se imaginan eso, ¿verdad? Pero ibas con el mapa abierto dentro del carro buscando y clamando por no perderte, ¿verdad? Pero interesante que aún ahora con el Google Maps nos podemos perder. ¿Cuántos se han perdido con esa cosa? Pero hay una cosa interesante. Vemos una dirección muy clara de Dios aquí y precisa en la vida del apóstol Pablo. Dios le estaba diciendo exactamente el lugar en el que quería que estuviera. No vas a ir aquí, no vas a ir por acá, vas a ir acá. Era algo preciso. Amén. Sorprendentemente no les permite el Espíritu Santo predicar la palabra en algunos lugares y los lleva específicamente a un lugar. Por eso es tan importante escuchar la dirección de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero debe quedar muy claro que tenemos que aprender a buscar la dirección de Dios para nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el primer paso. El segundo paso, la segunda cosa, lección importante aquí: Dios abre y cierra puertas según su voluntad. ¿Sí o no? Dios abre y cierra puertas según su voluntad. Lo estamos viendo claramente aquí. Dios cerró algunas puertas. No, ahí no, ahí no. Aquí sí. Entonces este es un asunto importante. El asunto es que a veces nos encanta meternos por cualquier puerta. ¿Cuántos son así?
Nos encanta meternos por cualquier puerta, la puerta que más nos gusta. Nos falta muchas veces el discernimiento de la voluntad de Dios. Pero si tú quieres caminar seguro en la vida, tienes que aprender a preguntarle a Dios cuál es su voluntad en cada situación. Léanlo todos conmigo. Si tú quieres caminar seguro en la vida, tienes que aprender a preguntarle a Dios cuál es su voluntad en cada situación. Amén. Es muy, muy importante. Quizá para algunos puede ser algo cansado o hasta fastidioso tener que estarle preguntando a Dios, pero para otros puede ser lo más seguro. Lo más seguro. Algunas veces, una vez una persona me dijo: pastor, siempre que traigo un asunto para consultarle y busco su dirección, usted me responde lo mismo: vamos a orar. Me lo dijo así como en un tono de decepción y un poquito de molestia. Así me dijo: usted siempre me dice vamos a orar. Y yo me quedé pensando y digo: mira, para empezar, yo no soy Google para tener todas las respuestas. Yo no te puedo decir todas las respuestas. Y yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. Necesitamos afinar nuestro oído para escuchar a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo tengo una situación con mi oído, hermanos. Mi oído funciona tan bien, súper bien. Y podría decirte que escucho de más. Y hay sonidos que a veces me molestan, porque tengo un oído muy, muy agudo. Y hay sonidos que me molestan, o cierto volumen. Y dices: bueno, qué padre que puedas escuchar también, pero a veces no es tan padre, ¿verdad? La verdad. Pero eso es en lo natural, pero espiritualmente no. Estoy abriendo mi corazón. Yo quisiera tener un oído así de agudo espiritualmente, para poder decir: rapidito sé lo que Dios quiere. Pero no siempre es así. Muchas veces no sé qué es lo que el Señor quiere. Por eso es tan importante orar y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Verdad? Pero he aprendido a no moverme hasta que Dios me da una dirección clara. Esa es una lección para mi vida. He aprendido a no moverme hasta que Dios me da una dirección clara. Ya lo he compartido algunas veces, pero recuerdo en 1998, el siglo pasado, estábamos aquí, íbamos a tener la reunión, la junta con los pastores en la mañana, y de repente el pastor Alfredo me llama a su oficina y me dice: ven para acá. Le digo: ¿qué pasó, pastor? Dijo: el domingo te vamos a ungir como pastor de la iglesia. Y yo: ¿mande? ¿Así? Mi esposa y yo estábamos listos para irnos a vivir a Monclova. Y de repente me sienta y me dice eso. Yo le dije: pastor, ¿de qué me está hablando? Dijo: pues es que el Señor me está llamando a mí al ministerio apostólico, y tú eres el que tiene llamado para quedarte aquí como pastor en la congregación. Lo presentó en la junta, todos sintieron amén, y ese domingo nos iban a ungir para ser los pastores de la congregación. Y esa tarde nos fuimos. Yo me fui a mi casa, lo compartí con mi esposa, y iba manejando en mi carro en la tarde y venía para acá y empecé a orar. Le dije: Señor, ¿qué es lo que tú quieres con este asunto? Y claramente el Espíritu Santo me dijo: no es el tiempo. No es el tiempo. Porque ellos iban a ir, todo el equipo se va a ir a Italia. Dijo: deben esperar a que ellos regresen de Italia para que él sea ungido con el ministerio apostólico y tú como pastor. Bueno, me sorprendió lo que el Señor me dijo, pero llegó aquí, el pastor Alfredo estaba en una cita y sale de repente. Le digo: pastor, necesito hablar con usted. Me dijo: yo también, nada más que tengo otra reunión ahorita, platicamos después, pero ya hablé con el pastor Roger, le compartí esto y me dijo que siente que es de Dios, pero que no es el tiempo, que tenemos que esperar a que yo regrese de Italia para ser ungido con el ministerio apostólico y tú como pastor. ¿Qué le parece? Qué importante la dirección de Dios. Es que unos meses pueden cambiar las cosas. Eran 2 meses de diferencia. Dios tiene todo perfecto. ¿Cuántos quieren lo perfecto de Dios? Por eso es tan importante escuchar la voz del Señor, porque yo pienso que es lo más seguro para nosotros,
¿verdad? Pero, hermanos, la verdad es que a muchos no les interesa escuchar a Dios. Son sus propios guías. Quizás algunos sí quieren escuchar a Dios, pero están sordos espiritualmente, no escuchan. Y por eso se andan metiendo en toda clase de situaciones fuera de la voluntad de Dios. Les comparto que en una ocasión tuve un sueño. Yo no soy mucho de sueños, no me confío tanto en mis sueños, pero tuve un sueño y no veía nada en el sueño, solamente yo sabía en el sueño que Dios estaba ahí. Y de repente escuché una voz que yo sabía que era la voz de Dios en el sueño y me dijo estas palabras: te estás alejando de mí. Me desperté asustado, con taquicardia. Fue algo muy simple, pero yo sabía que era Dios hablándome. Me desperté en la madrugada, me puse de rodillas y empecé a orar al Señor. Eso fue hace muchos años. Le dije: Señor, perdóname, porque uno se puede envolver en tantas cosas y llenarte de actividad y hacer tantas cosas y pensar que estás bien. Pero el Señor me dijo: te estás alejando de mí. Y la pregunta es: ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos habla? ¿Qué hacemos? Porque una cosa que podemos ver en las Escrituras es que Dios le hablaba de muchas maneras al pueblo, ¿verdad? Si tú lees Hebreos capítulo 1, dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres en otro tiempo por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, pero el pueblo, ¿qué? No escuchaba, ¿verdad? Yo creo que el pueblo de Dios era un pueblo que batallaba para oír a Dios. No lo escuchaban, aunque Dios les hablaba claramente. Estaban viendo milagros impresionantes. En el monte se oía la voz de Dios, que el monte temblaba con la voz de Dios. Dios les hablaba a través de Moisés, les hablaba de diferentes formas, pero no querían oír, realmente no querían oír. Y fingían querer la voluntad de Dios, pero en el fondo no. No querían la voluntad de Dios. Así nos puede suceder, ya que podemos pensar que queremos su voluntad, pero realmente en el fondo no. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Y Dios nos puede estar hablando de muchas maneras, a través de las autoridades, a través de tus padres, advirtiéndote a través de las circunstancias, pero muchas veces no escuchamos. Nos obstinamos en hacer lo que nosotros queremos. Por eso es un tema muy importante. Y no por exaltar al apóstol Pablo, pero este hombre, más que un ejemplo de cómo oír la voz de Dios, porque realmente era un ejemplo, su ejemplo mayor era cómo someterse a la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Porque ya traía todo su plan. Voy aquí, voy acá. ¿Cuántos son así súper organizados? ¿Ah? A ver, los organizados, levanten la mano. Cuídate cuando seas viejito. Porque si eres demasiado organizado, cuando la gente está haciéndose mayor, se vuelven súper cuadrados y no les puedes mover nada, ni les puedes mover la hora de comida, porque ¿sí saben de qué estoy hablando, verdad? Está bien ser organizado, está bien planear, pero cuidado con eso, porque se puede hacer tan fuerte que luego ni le permitimos a Dios cambiar nuestros planes. Ay, Padre, qué pedradón. Ay, perdón. Porque a lo mejor Dios te dice: momento, tú hiciste tu itinerario y no me preguntaste, ¿verdad? Pero Pablo tenía una capacidad de someterse a la voluntad del Señor, que Dios le moviera el plan, ¿verdad? Porque otra vez, una cosa es saber la voluntad de Dios y otra cosa es hacerla. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Tomar puertas que no son la voluntad de Dios para nosotros, al final siempre va a traer una merma a nuestra vida. Vamos a salir perdiendo. De hecho, yo creo que nosotros vivimos
para cumplir el plan de Dios y no el nuestro. De hecho, lo memorizamos hoy, ¿verdad? Las cosas las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Yo creo que debe haber una necesidad profunda en nosotros de conocer paso a paso lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, ¿por qué está esta historia que, qué bonito los milagros? Mira cómo Lidia y cómo el carcelero y todo. Sí, pero hay una lección muy importante aquí. La dirección de Dios. Vuelvo a repetirte, Dios los guió de manera precisa ahí. Ahora, yo quiero decirte algo muy importante aquí. Porque, vamos a entrar al otro punto. Estar en el centro de la voluntad de Dios no es siempre fácil. Porque tú dices, Señor, pues tú me guiaste. Pero ustedes saben lo que pasó. De repente está un milagro por aquí, otro milagro por allá y más milagros. Y de repente están en la cárcel y les dan una azotada tremenda con varas. Por eso el mensaje se llama Dios entre milagros y varazos. ¿Sí? Pero resulta que esos varazos te pueden hacer cambiar de manera de pensar. Imagínate la lucha. Señor, pero si yo oré, tú me hablaste, tú me mostraste y ahora estoy aquí en la cárcel y con la espalda toda llena de azotes. ¿Tú crees que no entró una lucha en ellos? Debemos entonces quitar de nuestra mente la idea de que la voluntad de Dios es fácil. Hermanos, porque a veces tú puedes estar en el centro de la voluntad de Dios y ahí vas a pagar un precio. ¿Algunos están escuchando lo que estoy diciendo? Porque a veces nos confundimos. Es que si esto es de Dios, ¿por qué tanta lucha? Pues porque es de Dios. Y nos está enseñando que Dios puede estar obrando su perfecta voluntad, pero va a haber batallas, va a haber luchas, va a haber varazos, va a haber situaciones que vamos a pasar. Pero a veces nos confundimos y decimos, no, es que si esto es de Dios, todo debe fluir sin ninguna oposición, sin ningún problema. No sucede así. Por eso tenemos nosotros que tener un tremendo cuidado aquí, porque nosotros mismos entramos en una confusión. Y precisamente esta historia nos enseña que puedes estar otra vez en el centro de su voluntad y estar enfrentando oposición. Y podemos ver la historia, como en medio del cumplimiento de lo que Dios quería, ¿verdad? Una dirección divina clara que los había llevado, estaban sucediendo los milagros, la jovencita liberada y todos los demás, pero en medio de eso se levantó la oposición. Ahora podemos ver algo muy importante. ¿Cómo trataron ellos con la oposición? ¿Sí me explico? ¿Sí me están siguiendo? Hermanos, les voy a quitar la calefacción. Se me están acurrucando ahí, míralos. A ver, checa el que está a tu lado. ¿Está entrando en la paz de Dios? ¿Con ronquidos indecibles? Póngame atención, por favor, o les quito la calefacción. Número 4. Tenemos que aprender a ver más allá de las circunstancias. ¿Sí? Digan amén. Tenemos que aprender a ver más allá de las circunstancias, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos perdido cosas que Dios quería hacer porque no pudimos distinguir lo que Dios estaba haciendo en medio de la dificultad? ¿Verdad que sí? En medio de la dificultad. Lo cierto es que las dificultades tienen la capacidad de nublar nuestra visión. ¿Sí es cierto? No, pues bien bonito todo. No, Señor, qué bueno que te escuché y gloria a Dios, aleluya. De repente todo azotado allá abajo en la cárcel. ¿Qué pasó, Señor? Me fallaste. ¿Por qué nos trajiste? Nos pusiste un 4, Señor. Empiezas tu negocio, todo va muy bien. De repente se pone la cosa un poco difícil y ya quieres aventar todo. Luego te preguntas, ¿qué pasó? Si yo oré al Señor, sentí que esto era de Dios y mira cómo termina todo esto. Lo mismo pasa en el matrimonio, te casas todo ilusionado, ilusionada, y luego llegan las pruebas y te nublan la visión en lo que parecía un futuro hermoso, termina en desastre porque quizá no supimos cómo recurrir a Dios para que nos ayudara.
Lo podemos aplicar en el servicio a Dios. Estás muy animado para servir, le echas todas las ganas, luego empiezan las batallas, no me valoran, yo estoy dando todo, ¿de qué sirve todo lo que hago? Mejor ya no quiero servir. Y bueno, podemos aplicar esto a cualquier área de nuestra vida. Cuando las circunstancias nos empiezan a nublar la visión y todo aquello que Dios está haciendo lo podemos echar a perder porque no sabemos manejar la oposición, no sabemos manejar los varazos. ¿Sí? Número 5. Es nuestra relación con Dios la que nos hace prevalecer ante las dificultades. A ver, por favor, lean conmigo. Es nuestra relación con Dios la que nos hace prevalecer ante las dificultades. Y aquí podemos ver una cosa muy clara. No solamente podían oír a Dios y someterse, pero al momento que venía la lucha, la batalla, ellos sabían cómo agarrarse de la mano del Señor. Amén. Por supuesto que no podemos pasar alto algo tan importante. Pablo y Silas podrían ver más allá de las circunstancias por la relación que tenían con Dios. Amén. Definitivamente una cosa como lo que ellos estaban viviendo, que era injusto, cruel, doloroso, desagradable, no era fácil de superar mental o emocionalmente. Pero cuando tu espíritu está fuerte porque tienes una relación con Dios, Él te va a ayudar a ir por encima de las circunstancias. Aleluya. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Así es. Y ahí está nuestra victoria. Ahí está nuestra victoria. Por eso podemos verlos en medio de esta situación tan fuerte, cantando a Dios y orando. Hermanos, había una ley romana. Había una ley romana de misericordia. No le puedes dar a una persona más de 39 azotes. Nada más 39. 40 no, porque ya es mucho. Le dieron una azotada tremenda con varas. Y no creas que era cualquier cosa. Algunos tienen experiencia aquí. ¿Tu papá te dio con una de esas? Un varazo. Algunos usaban hasta el fuete, ¿verdad? Un fuetazo. Un cinturonazo. Algunos deben tener alguna villa pintada por ahí. Levi's. ¿Qué? ¿No era cualquier cosa? Les dieron una tremenda azotada. Te aseguro que fueron 39. ¿Sí? Pero estos hombres pudieron ir más allá de ese momento. No se amargaron, no se frustraron, no dijeron: Señor, ¿qué pasó? Nos fallaste, Señor, ¿por qué nos metiste en esta situación? Nos tendiste una trampa. No, eran hombres que dependían de Dios, como estamos viendo, no solo para obtener dirección, sino que Dios era su recurso para todo. Y el ministerio lo hacían en el poder de Dios, y cuando las luchas venían, sabían que Dios era su recurso también para salir adelante. Entonces Dios es todo. Él es nuestra vida. Necesitamos estar en una relación continua y profunda con Él, y eso determina lo que va a suceder en nuestras vidas. Aleluya. Porque no se trata solamente de escuchar la voz de Dios, pero que cuando venga la lucha y la oposición podamos permanecer y salir adelante. Y esto determina todo lo que va a suceder en nuestras vidas. Perdóname si te parece muy sencilla esta enseñanza, pero creo que esto es vital para nuestras vidas. Y si podemos aprender esto, vamos a vivir siempre en bendición y en victoria. Si tú me puedes seguir, por favor. Si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, si tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo, si tú aprendes a someterte al Señor y lo dejas que te cambie los planes y que Él haga lo que Él quiera. No siempre nos va a cambiar los planes, pero algunas veces sí. Si nosotros podemos decir: Señor, yo no quiero meterme por puertas que no son tuyas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Les compartí en una ocasión el hermano William Alton. Dice que andaba predicando en la selva de no sé qué país, que lo habían invitado, y llegó y era sorprendente. Dice: porque no había camino en la selva, no había camino por donde andar. Y entonces le preguntó al guía, porque iba un guía con él,
Y le decía, ¿y dónde está el camino? Le preguntó a alguien, ¿dónde está el camino? Dijo, el guía es el camino. Síguelo a él. El guía es el camino. Y él tenía que hacer todo lo que el guía decía. Jesús es el camino. Síguelo a él. Y esto nos da una lección muy, muy importante, hermanos, porque a veces estar en la voluntad de Dios, vamos a experimentar oposición. No, es que a lo mejor no estoy donde Dios quiere. No, si estás, nada más que hay luchas, hay batallas. Pero por encima de esas batallas, tu relación con Él es lo que te va a ayudar a salir adelante. ¿Te acuerdan la historia? Es que estaban cantando, llorando. O sea, después de la azotada que les dieron, ¿tú crees que quién tenía ganas de cantar? ¿Ah? Pero fueron por encima de esos azotes. Fueron por encima del dolor o de todo lo que el diablo les estaba bombardeando en la cabeza. Se elevaron por encima de eso y empezaron a adorar al Señor. Y Dios, de repente, trajo el terremoto aquel. Y los milagros siguieron. Interesante, ¿verdad? Por eso tenemos la carta de los Filipenses, hermanos. Ahí fue dirigida para esa congregación. Se levantó una iglesia ahí en Filipos. ¿Ah? Si Pablo hubiera dicho, no, hombre, no vuelvo aquí. Después de la azotada que me dieron, no me quedaron ganas. Pero no. Dice que, bueno, no puedo regresar atrás, pero dice que salieron, se fueron a la casa de la hermana Lidia, porque les gustó la comida. ¿Ah? Fueron a casa de Lidia y dice que consolaron a los hermanos. Y después continuaron su viaje. Se levantó una iglesia ahí. Se levantó una iglesia. Una de las congregaciones más lindas, los filipenses. Tiene un testimonio bien hermoso. A causa de que hubieron 2 varones ahí que estuvieron dispuestos a ir más allá de la aflicción. Que se levantaron a oír la voz de Dios. ¿Ah? Porque cuando la aflicción te llena la mente y el corazón es bien difícil. Cuando estás bien es difícil, cuando llega la aflicción es más difícil oír. ¿Me están siguiendo? Por eso alguien dijo, nunca tomes decisiones en medio de la tormenta. Nunca tomes decisiones en medio de la tormenta. Pero muchas veces eso es lo que hacemos, tomamos decisiones importantes en los momentos de aflicción y luego nos salimos de lo que Dios quiere. Una lección súper importante. Señor, ayúdame. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Le voy a pedir que nadie se vaya porque queremos que el Espíritu Santo pueda ministrarnos ahora. Yo creo que Dios nos está trayendo esta palabra porque Él sabe nuestras necesidades. Y quiero invitarles a que hoy dejemos que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ahí donde estás, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Con todo el corazón, díselo: Señor, yo realmente quiero oír tu voz. Necesito oír tu voz. Señor, yo quiero que tú me guíes paso a paso en mi vida. Quiero estar en el centro de tu voluntad, mi Dios. Señor, yo sé que no siempre va a ser fácil, pero yo quiero ver más allá de las circunstancias. Quizás ahorita mismo estás enfrentando esos momentos de turbulencia, de aflicción, de oposición, y Dios te está hablando para que tú vayas más allá y poder decirle: Señor, ayúdame, Señor, a poder ir por encima de esto y mi relación contigo sea más fuerte. Yo me quiero tomar de tu mano. Gracias, Jesús.